Malcador el Sigilita, consejero supremo del emperador de la humanidad, es una figura envuelta en el manto del misterio y la leyenda, desde las oscuras épocas de la Guerra de Unificación hasta los días más sombríos de la herejía de Horus. Malcador fue mucho más que un simple asesor, fue el arquitecto invisible de la supervivencia de la humanidad, un titán de la mente cuya lealtad y poder psíquico lo situaron entre los individuos más formidables del imperio. Aunque no empuñaba una espada ni comandaba legiones en el campo de batalla, su influencia se extendía en todas las esferas del imperio, desde las cámaras secretas de Terra hasta los confines del Inmaterium, considerado por algunos como el segundo ser más poderoso después del propio emperador. Su capacidad para tejer intrincadas redes de poder, conocimiento y estrategia le permitió desempeñar un papel vital en la creación de instituciones claves como la Inquisición y los legendarios Caballeros Grises. A lo largo de su vida, Malcador llevó sobre sus hombros el peso de decisiones que cambiarían el destino de la galaxia, moviéndose entre las sombras, siempre velando por la visión del propio emperador de la humanidad. Empecemos. Muy buenas, amantes del emperador, vasallos del rey silente y devotos de los poderes ruinosos. Os habla Warhammer Historia. Recordaros, darle like y suscribiros, y ya os podéis hacer miembros para apoyar este proyecto. Y hoy vamos a hablar de Malcador el Sigilita, el fiel compañero del emperador, ese ser en el que siempre confiaba más que en sus propios primarcas, un ser muy misterioso que nadie sabe muy bien quién era, de dónde viene. Lo que tenemos muy claro es que tenía un poder inigualable a nivel psíquico y que manejaba todo lo que es el administratum del imperio durante la época de la herejía y la Gran Cruzada, y fue el que creó a los Caballeros Grises que tenemos hoy en día en el milenio 40. O sea, es un personaje súper interesante, súper enigmático, y que da mucho juego y ver cómo el respeto que le tenían los primarcas al propio Malcador, o sea, se le respetaba muchísimo. Así que imaginaros el poder de que tenía este hombre. Así que nada, sin más dilación, vamos con el vídeo. En los últimos días de la gloriosa conquista de Terra, en la vasta era del milenio 30, el emperador de la humanidad, el ser supremo inquebrantable, convocó a su alrededor a aquellos a quienes depositaba su máxima confianza. Guerreros y sabios destinados a forjar el destino de la galaxia. Estos individuos procedentes de la nobleza terrana y las invictas filas de los bienes espaciales se convirtieron en los pilares sobre el que descansaría el poder del imperio. Pero entre ellos uno destacaba como una rareza, una figura envuelta en sombras y misterio: Malcador el Sigilita. No era un guerrero, no blandía espada ni cañón láser. Era un hombre de consciente profundo, cuyas habilidades psíquicas rivalizaban con las de los dioses olvidados. Desde los días oscuros de las guerras de unificación, su presencia al lado del emperador fue constante, como un guardián arcano que siempre velaba en las sombras. Sus orígenes se perdían en las brumas del tiempo. Pocos, tal vez solo el propio emperador, conocían la verdad de su enigmática historia. Malcador había visto al emperador antes de que éste se alzara como el soberano indiscutible de la humanidad. Fue él quien lo impulsó a tomar el mandato del emperador, y su consejo resonó como la palabra de un profeta. En realidad, este hombre había sido el último superviviente de una orden secreta de sabios, los Sigilitas, cuyos juramentos antiguos los obligaban a proteger los tesoros más sagrados de la humanidad, incluso en los tiempos más oscuros de la era de los conflictos. Bajo las vastas cumbres de las montañas del Himalaya, su fortaleza se convertiría en la semilla de lo que más tarde sería el majestuoso Palacio Imperial, centro de todo el poder de Terra. En las susurrantes sombras de la galaxia corrían rumores sobre la verdadera identidad de Malcador. Yaga Teikan, el fiero primarca, relató a sus hermanos que Horus el traidor había descubierto su auténtico nombre: Bram el-Caudur, un perpetuo. Inmortal como el mismo emperador, errante y maldito, que alguna vez fue el mayor tecnomago de Terra. Se decía que él y los Sigilitas habían cometido crímenes indescriptibles durante la vieja noche, crímenes que fueron borrados de la memoria de la humanidad por el propio emperador y Malcador,
ocultando así los secretos más oscuros del pasado. Pese a sus misterios, Malcador adoptó la apariencia de un humilde administrador. Sus ropajes austeros contrastaban con el poder desmesurado. Vivió mucho más allá de lo que cualquier hombre ordinario pudiera soñar, su vida alargada por secretos que nunca compartió. Algunos susurraban que había sido el primero en someterse a la terrible ritual de la vinculación de almas. Otros creían que llevaba en su sangre un vínculo ancestral con el mismo emperador. Pero sea cual fuera la verdad, Malcador se ganó un lugar especial al lado de los titanes, los Primarcas, como su más leal consejero. En las salas del Palacio Imperial, Malcador asumió el control de los asuntos administrativos de Terra, y su poder creció como las estrellas en expansión durante la Gran Cruzada. Se convirtió en la voz del emperador cuando éste marchaba a la guerra. Cuando los Primarcas fueron descubiertos uno por uno, Malcador permaneció en Terra gestionando el inmenso aparato burocrático del naciente imperio, siempre vigilantes, siempre dispuestos. Entre aquellos que Malcador guió estuvo Levan Rush, el salvaje señor de los lobos espaciales. Nacido en un mundo de bárbaros, Rush encontró en Malcador un maestro, y aunque al principio la relación fue tensa, ambos llegaron a formar una camaradería inesperada. Con el tiempo, la sabiduría de Malcador se convirtió en ley. Su palabra era tenida en la más alta estima, y sus ideas guiaron a los héroes más grandes de la galaxia. Era un guardián del pasado, un recordatorio viviente de las glorias antiguas y de los errores que llevaron a la humanidad al borde del olvido. En sus aposentos dos reliquias sagradas reposaban, la Mona Lisa y los girasoles, testigos mudos de un tiempo en el que la humanidad soñaba con las estrellas. A medida que la Gran Cruzada avanzaba, Malcador asumió el rol de embajador del emperador, negociando, juzgando y a veces enfrentándose a los Primarcas. Un incidente memorable fue la humillación de los portadores de la palabra en Monarchia. Lorgar furioso golpeó a Malcador, arrojándolo por los aires, pero el sigilita, con una tenacidad y poder telequinético que desafiaban su frágil apariencia, se levantó, demostrando ser mucho más que un simple mortal. En sus últimas palabras a la moribunda astrópata Sibel Niastra, Malcador dejó entrever la verdad que subyacía a todo. La Gran Cruzada y la guerra entre los Primarcas no eran accidentes. El plan del emperador era purgar a los indignos, eliminando a los marines espaciales como se había hecho con los guerreros del trueno. Pero los dioses del caos se interpusieron, arruinando los cuidadosos planes del emperador, y arrastrando a la galaxia hacia la devastación que sería la herejía de Horus. A comienzos del milenio 31, cuando la vasta y gloriosa Gran Cruzada alcanzaba su apoteosis, el Imperio logró su más resplandeciente victoria en la temible cruzada de Ulanor, aplastando el imperio de los crueles orcos. En aquel día la galaxia misma pareció inclinarse ante la voluntad del emperador, quien con un gesto de suprema autoridad restauró Ulanor bajo el estandarte imperial. Y así, para conmemorar este momento culminante de su magna empresa, el emperador organizó un triunfo de proporciones legendarias, un espectáculo titánico en honor a los guerreros, tanto mortales como astartes, que habían derramado su sangre para la gloria del imperio. Aquel desfile de poder y grandeza resonó en los corazones de todos los astartes, quienes lo recordarían como un punto álgido de la cruzada estelar. Pero este recuerdo también se convertiría en una tenue luz en los sombríos días por venir, cuando hermanos se alzarán contra hermanos y primarcas, antaños unidos, se volverían enemigos acérrimos en la herejía. Durante esta magna celebración, el emperador, en su infinita sabiduría, otorgó a su hijo más querido Horus el título de Señor de la Guerra Imperial. Con este nombramiento, Horus se erigió como el supremo comandante de las vastas fuerzas del imperio, mientras el emperador anunciaba su retirada a Terra para dedicarse a un misterioso proyecto destinado a elevar toda la humanidad. Este enigmático anuncio dejó a muchos en un estado de incertidumbre. Tras estas palabras, el emperador regresó a Terra, donde el inmenso palacio imperial aguardaba su presencia. Oculto a los ojos del mundo, comenzó a trazar los designios de su obra secreta, asistido únicamente por sus consejeros más leales, entre los que estaba Malcador, y el fabricador general de Marte. A ellos y solo a ellos les confió las claves de su plan.
Con la creación del primer Consejo de Terra, un nuevo órgano destinado a gobernar los infinitos mundos imperiales, el emperador delegó el gobierno civil en las manos de este cuerpo, mientras que Horus, el señor de la guerra, continuaría la labor militar de la cruzada. Este consejo, bajo el mando del sagaz Malcador, asumiría el control del diezmo imperial y la administración del imperio, mientras el emperador se retiraba a sus bóvedas subterráneas. Pero la sombra de la disensión comenzó a extenderse. Horus, desconsolado, veía con pesar la ausencia de su padre en el campo de batalla. La noticia de la creación del Consejo de Terra sembró la desconfianza entre los primarcas, que se sintieron desplazados y olvidados. Los más orgullosos, aquellos cuyo ego rivalizaba con las estrellas, comenzaron a murmurar la traición. El descontento se transformó en un veneno cuando Horus, herido en lo más profundo de su ser, se sintió traicionado por el emperador. Pese al gran honor de ser el señor de la guerra, este título no mitigaba el dolor de haber sido dejado atrás por su padre. Cada victoria en la Gran Cruzada traía consigo la amarga ausencia del emperador, y Horus, a medida que recibía noticias de Terra, se sumía más y más en el abismo del resentimiento. El destino de Horus, como ya sabemos, se selló en la luna de Davin, cuando en el fragor de la batalla fue herido gravemente por la traicionera espada de un antiguo gobernador imperial, corrompido por Nargel. Su herida, infundida con la podredumbre del caos, desafió todo intento de curación, y en su desesperación los apotecarios acudieron a los Davinitas, una secta cuyo poder oscuro era desconocido para la mayoría. Horus fue llevado al templo de la Logia de la Serpiente, donde ritos impíos invocaron a los dioses oscuros para salvarle la vida. Al cabo de unos días, Horus emergió no solo sanado, sino transformado. Una nueva y peligrosa energía bullía en su interior. Desde ese mismo día, la oscuridad andió en su corazón. Horus, cegado por orgullo y el poder que le ofrecían los dioses del caos, comenzaron a tramar la caída del emperador. Horus había hecho un pacto con los poderes ruinosos a cambio de su alma, y estos le permitieron la galaxia entera. En su mente, la humanidad estaba bajo la amenaza del caos, y si el emperador no lo veía o lo ignoraba, Horus estaba dispuesto a tomar las riendas de su propio destino. Mientras los cielos se oscurecieron con la sombra, la traición y la herejía se desataba en lugares como Isban III, Cal, Cygnus Praise y Próspero, el emperador permanecía centrado en su obra, dejando el destino del imperio en manos de Malcador. Aunque su posición como regente de Terra le otorgaba un poder absoluto, el peso de tal responsabilidad se hacía cada vez más insoportable. Los primarcas, grandes y orgullosos, desafiaban su autoridad, y Marte, siempre inquieto, exigía audiencias con el emperador. A su alrededor, el tejido del imperio comenzaba a deshilacharse, mientras los astrópatas informaban de las tormentas de disformidad que bloqueaban las comunicaciones, y el Astronomicon se debilitaba. El caos acechaba en las sombras. En medio de esta creciente tormenta, Malcador, con su mente aguda y su visión infalible, percibía la amenaza latente que se cernía sobre el imperio. Sabía que la crisis estaba cerca. Las regiones enteras del imperio habían quedado aisladas, y Horus, el gran señor de la guerra, había desaparecido de su alcance. Sin respuestas claras y sin el contacto de las legiones que alguna vez fueron el pilar de la cruzada, Malcador sabía que el imperio estaba al borde de un abismo. Los presagios oscuros se confirmaron cuando la noticia llegó. Horus, el hijo predilecto del emperador, había caído en la traición. Con una determinación que solo aquellos destinados a grandes aspectos poseen, Malcador se dirigió a Luna, donde se encontró con Garro y otros supervivientes. Les reveló la sombría verdad. El emperador había previsto la magnitud del desastre que la herejía traería consigo. Sabía que cuando todo terminara, la humanidad necesitaría cazadores, inquisidores, que rastrearían a la bruja y al traidor y al hereje. Una nueva orden debía nacer para combatir a los horrores invisibles que acechaban en las sombras. Con una visión clara de la necesidad futura, el emperador dio órdenes a Malcador para que estableciera los cimientos de lo que sería la Inquisición. Garro recibió una misión crucial: reunir a 7 astartes leales, aquellos cuya devoción al emperador no podría quebrantarse. Estos guerreros formarían el corazón de los legendarios Caballeros Grises, la élite que enfrentaría las amenazas del caos en los siglos venideros. No satisfecho con estas maniobras, Malcador buscó a Rugaldor, el protector de Terra, en el majestuoso palacio. En medio de conversaciones solemnes y profundas, hablaron de la traición de Horus y de la guerra que inevitablemente se abalanzaba sobre Terra.
El emperador, en su infinita sabiduría, había confiado a Dor la tarea de fortificar el palacio, una misión de la que defendía el futuro de toda la humanidad. Pero Dor se sentía aplastado por el peso de la responsabilidad, temiendo fallar al emperador. Y fue Malcador, con su sabiduría inigualable, quien guió al primarca, disipando sus dudas y preparándolo para lo que estaba por venir. Pero el sigilita no se limitó a la estrategia defensiva, también empleó su poder como gran maestro de asesinos, enviando a sus agentes a eliminar al traidor de Horus en múltiples ocasiones. Pero ni siquiera los asesinos más hábiles pudieron detener la fuerza oscura que había corrompido al Señor de la Guerra. Pese a estos fracasos, el emperador todavía albergaba la esperanza de que Horus pudiera ser salvado del abismo que lo consumía. Con la garra extendiéndose por la galaxia, Malcador colaboró incluso con Leman Rush, de los Lobos Espaciales, en un intento de acabar con Horus en el campo de batalla de Molech. Pero la corrupción que había enraizado en el alma de Horus era profunda, y ni los caballeros errantes ni los asesinos pudieron lograr su cometido. Aún así, el sigilita no descansaba. Con sus manos entrelazadas en los eventos más cruciales, Malcador también participó en las reuniones de estrategias con los primarcas leales como Rogaldor, Sanguinius y Yagat y Khan, donde debatieron cómo enfrentarse al inevitable asedio de Terra. A medida que la oscuridad de la herejía envolvía al imperio, Malcador, antes el sabio consejero y confidente del emperador, se encontró cada vez más consumido por la desesperación. La traición de los primarcas, la rebelión de las legiones que una vez fueron orgullo del imperio, le resultaba incomprensible. Pero el emperador, en su infinita comprensión, le aseguró que la humanidad prevalecería. A pesar de la traición, a pesar de la corrupción, la humanidad no sería conquistada por el mal que acechaba en la disformidad. Malcador el sigilita continuaba firme en su lealtad al emperador, preparando al imperio para la guerra final y manteniendo viva la llama de la esperanza, aun cuando la galaxia parecía hundirse en la oscuridad más profunda. Después de incontables meses de incertidumbres, Malcador y el primarca Rogaldor, el indomable defensor de Terra, fueron finalmente convocados ante el emperador de la humanidad. El momento de su audiencia no podía haber sido más oportuno, pues las desoladoras noticias de la masacre y el desembarco de Isvan V acaban de llegar a los oídos de Terra, anunciando el comienzo de una traición que sacudiría los cimientos. Ambos hombres, en reverente sumisión, se arrodillaron ante la figura del emperador, quien los observaba desde lo alto de su trono colosal a 10 metros de distancia, envuelto en un aura de poder divino. El trono en el que descansaba no era una simple silla, sino una máquina imponente, dorada y metálica, cuya sola presencia emanaba una autoridad más allá de lo mortal. Tras el emperador, titánicas puertas de oro sellaban un portal que conducía a la insondable dimensión laberíntica de la telaraña Eldari, un proyecto titánico que al completarse sería el legado definitivo de la humanidad. Una red de transporte que uniría todos los mundos del imperio en un solo latido. Esta telaraña, tejida por manos humanas bajo la visión del emperador, liberaría a la humanidad de las limitaciones del tiempo y el espacio, protegiéndola de los horrores que acechaban en las profundidades de la disformidad. Pero este sueño glorioso, el faro de la esperanza para todo el imperio, dependía de un equilibrio delicado, mantenido solo por el poder psíquico del emperador. El portal que conectaba la disformidad con el trono requería un flujo constante de energía para mantenerse sellado, una tarea que en otro tiempo solo requeriría una fracción de la vasta psique del imperio. Pero los dioses oscuros de la disformidad, siempre al acecho, habían encontrado una grieta en su obra maestra. Magnus, el primarca traicionado por su propio destino, había lanzado un hechizo devastador, una advertencia que no solo arruinó la dedicación sobre la telaraña, sino que también permitió que las abominaciones de la disformidad comenzaran a infiltrarse en ella. Ahora el emperador, el ser más poderoso del cosmos, se vio obligado a concentrar casi la totalidad de su vasto poder en mantener sellada esta puerta infernal. Un solo desliz, y las legiones de demonios, siempre al acecho, derramarían su maldad sobre Terra, el corazón palpitante de la humanidad. Ante este dilema, el emperador habló a Malcador. Era necesario que el sigilita tomara su lugar en el trono dorado, pues solo él poseía la fortaleza psíquica necesaria para contener la tormenta desatada por Magnus. Malcador, el segundo más grande de los psíquicos humanos, sería el escudo final entre la humanidad y su aniquilación. El sacrificio que el emperador pedía era claro, pero antes de asumir su lugar, Malcador recibió una última tarea: reunir a hombres y mujeres de voluntad férrea, aquellos que serían forjados como los futuros protectores del imperio.
Estos individuos, seleccionados por sus habilidades excepcionales y su lealtad inquebrantable, serían los cazadores de la traición, los guardianes de la pureza del Imperio en los siglos venideros, aquellos que se convertirían en la primera semilla de la Inquisición. Mientras la guerra devoraba la galaxia, la traición de Horus resonaba como un rugido a través de los sistemas estelares. En Isban 5, 3 legiones leales habían sido masacradas. Mientras tanto, la batalla por la Telaraña empeoraba. Las fuerzas del emperador, compuestas por legios custodes y hermanas del silencio, luchaban incansablemente, pero cada muerte debilitaba su posición, mientras que los demonios parecían infinitos en número. En ese momento crucial, Malcador regresó a Terra, habiendo cumplido su misión de establecer las primeras piedras de la Inquisición. Con sigilo y maestría psíquica, él y sus nuevos reclutas atravesaron las líneas enemigas y se presentaron ante el emperador. La hora del sacrificio había llegado. El sigilita, siempre leal, aceptó el destino sin vacilación ante el majestuoso trono dorado. El emperador le preguntó si estaba preparado, y Malcador, con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, asintió, dispuesto a entregar su vida por proteger al imperio. Antes de asumir su lugar, Malcador presentó 12 figuras encapuchadas ante el emperador. 4 de ellos eran administradores del imperio, cuyas mentes inquisitivas y corazones incorruptibles serían los cimientos de la futura Inquisición. Los otros 8, guerreros de élite astartes leales, los caballeros andantes, formaban el núcleo de los héroes que combatirían la traición de las sombras del imperio. Con una última tarea cumplida, Malcador ascendió al trono dorado. El emperador, viendo el sacrificio que su fiel servidor estaba dispuesto a hacer, proclamó solemnemente: «Contemplad el mayor sacrificio de nuestra era. Malcador el sigilita ya no existe. De ahora en adelante será recordado como Malcador el héroe». Así, el sigilita, asumiendo la carga del trono, fue consumido lentamente por las fuerzas psíquicas que invocaba. Su cuerpo, frágil ante el inmenso poder de la telaraña y la disformidad, comenzó a desmoronarse. Cuando el asalto final de Horus llegó a Terra y el emperador se preparó para enfrentarlo, cuando regresaron al trono dorado, Rogaldor encontró a Malcador agonizante. Las energías psíquicas habían destruido su cuerpo, dejándolo reducido a polvo. Pero su sacrificio permitió que el emperador reuniera las fuerzas necesarias para el enfrentamiento contra Horus. En el último acto de Malcador, que fue su sacrificio supremo, un acto de devoción inigualable que permitió al emperador sobrevivir lo suficiente para dar sus órdenes finales. Su muerte selló su lugar en la humanidad como el héroe que en los momentos más oscuros entregó todo por el imperio y la humanidad. Gracias a Malcador, el emperador mantendría el Astromicón encendido, guiando a la humanidad a través de la oscuridad mientras la era del imperio comenzaba, y en los labios de todos quedaría una única nación. El emperador protege. Y con esto terminamos el vídeo sobre Malcador el sigilita, uno de los personajes más importantes durante toda la época de la Gran Cruzada y la herejía. Un personaje que a mí me llamó, recuerdo la vez que empecé a escuchar de él, muchísimo la atención, porque es como está en los primarcas, está el emperador y está Malcador el sigilita, que además con ese nombre es como súper guay, en plan de qué trama este tío, y verle así como súper viejete con la capucha, como que se me ha llamado mucho la atención. Y es increíble el poder que tenía, porque para mantener el trono dorado él durante un tiempo, imaginaos el poder psíquico que tenía ese señor, o sea, cuidadito con Malcador. Y creo que los caballeros grises, que a mí me gustan mucho los caballeros grises, así que se le agradece. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos. Un abrazo muy fuerte.